Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo 3 perfumes bajo costo que en mi opinión son de los mejores, al menos por este precio, con los que puedes empezar tu colección, sobre todo si te estás empezando a preocupar por los perfumes, oler bien, quieres empezar una colección, pero como muchos de nosotros, empiezas con un presupuesto bajo. Estos 3, en mi opinión, son con los principales que puedes empezar. Mi primera recomendación es uno que la verdad me sorprendió bastante. Fue un regalo. Al principio como que, no sé, no me terminaba de convencer, pero rápidamente se convirtió en uno de mis favoritos. No para toda ocasión, sobre todo para ir al trabajo, cualquier salida en el día, que no voy a estar mucho tiempo fuera de casa. Y ese es el Antonio Banderas King of Seduction. En mi caso yo tengo el Absolute. Está el otro que es solo King of Seduction, pero está en el mismo precio, no cuesta más de $30. Este, donde yo vivo, cuesta alrededor de 25 a 28 dólares. Es una fragancia aromática, es como muy marina, no sé, me recuerda al mar, la playa. Tiene notas cítricas también un poco. También cuando ya las notas de base, cuando ya se te seca la piel, son notas marinas, un poco, no sé, como asemejándose a la sal del mar, de la playa, pero muy bueno. Este, por ejemplo, es el de 100 mililitros y, como te digo, o sea, cuesta menos de $30. Mi siguiente recomendación es una más famosa, más conocida, más buscada por la gente, y esa es la Nautica Voyage N83, esta en particular. Tengo también la Nautica Voyage de hace bastante tiempo, que ya me queda muy poco. Esta es como la segunda Nautica. Esta, mucho se habla de ella, y también, o sea, es aromática, da esa sensación de como que recién saliste de la ducha, limpio. También tiene como que un toque ese de playa, marino, y también se siente más cítrica de la King. La King es un toque frutal, diría yo. Esta también la llaman la matanichos, o sea que por algo será. Y mi tercera recomendación es una que he notado que últimamente ha agarrado fama, tiene buenos comentarios, mucha gente le gusta, y más por el precio, que por cierto, se me olvidaba. La Nautica, esta yo en lo personal la conseguí en $17. O sea que hasta por debajo de los 20 la vas a conseguir. Y como decía, mi tercera opción, que también muy barata, debajo de $30, es la Vibrant Leather de Zara. Esta es la de 60 mililitros y la conseguí en combo. O sea que esta tercera recomendación se divide en dos, que vienen siendo lo mismo. Esta es la Vibrant Leather normal y esta es la Vibrant Leather Oud. Conseguí este juego por alrededor de $40, pero individual sale como en 25. O sea que me salía mejor comprar ambas. Primero quiero hablar de esta. Las primeras notas se sienten muy similares. Ambas tienen como que un toque fresco. Ya cuando te lo aplicas en la piel, le das unos segundos, un minuto, ya empiezan a salir un poco esas notas de cuero, de pachulí. Eso aplica en ambas, ese como que cuero, pachulí, a medida de que se te va secando en la piel. Pero está la Oud, que lo que se va a sentir más a medida que se va secando es un poco más ese Oud y el pachulí más fuerte, pero en mi opinión esta es más duradera. Me la he aplicado hasta en el día con el calor que hace aquí y me ha durado mínimo 4 horas. Y eso que como que sudando un poco
aunque esta la verdad la recomendaría más como para la noche o un clima más fresco, más frío, que es la UD. Y la regular sí podría usarse más en el día, quizás para el trabajo, oficina, me parece una buena opción y de bajo presupuesto. Y bueno amigos, esas han sido mis 3 recomendaciones, las 3 opciones con lo que yo empezaría de nuevo si tuviera poco presupuesto, como empecé la verdad, que es la Antonio Banderas, que por cierto muy poco he escuchado hablar de ella y me parece bastante bien. La Náutica, que sí se habla mucho de ella, ha agarrado bastante fama y la verdad hasta se ha vuelto un poco, al menos para mí, no la conseguí donde vivo, la compré en Estados Unidos, o sea, aquí ya no la consigo. Y las de Zara, en este caso sería las Vibrant Leather, la normal y la UD. Muchas gracias.